Buenas, buenas. Mi nombre es Carlos Velázquez, para los que no me conocen. Yo soy economista, he hecho maestrías en finanzas, en mercadeo, en Colombia y en los Estados Unidos. La idea de este podcast es para ustedes darles información acerca de cómo crear una empresa en los Estados Unidos, qué cosas se necesitan y los retos que se pueden tener cuando uno tiene una empresa. Eso se da en cualquier parte del mundo. Hoy estamos desde Cali, Colombia. Tengo una persona muy especial porque es un gran amigo, es un doctor, el doctor Alejandro Delgado, que es otorrinolaringólogo. Él es médico de la Universidad del Cauca en Popayán, Colombia. Hizo un posgrado en otorrinolaringología en la Universidad de Buenos Aires, en Argentina, especializado en cirugía endoscópica del Hospital Universitario José de San Martín en Buenos Aires, Argentina, profesor de la Universidad Militar Nueva Granada de Bogotá, además de todos los seminarios que ha atendido a nivel mundial. La idea de este podcast, como es, pues estoy entrevistando a un médico, porque un médico es una persona independiente, es una persona que tiene que tener su propia empresa, que tiene que constituirse, tiene que pagar impuestos y todo eso como si fuera una empresa. Y es diferente, pues él, por ejemplo, comenzó trabajando en el hospital universitario, ¿fue que estuviste? En el Hospital Universitario del Valle, inicialmente recién llegado, participé en cirugías otológicas y rinológicas. En ese entonces se empezaba la cirugía plástica facial, entonces tuvimos la fortuna de ser uno de los primeros cirujanos endoscopistas craneofaciales, nasosinusales, y iniciamos en ese entonces el tratamiento también de la apnea y el ronquido. Cuéntame de tu vida, de dónde eres, cómo fue tu niñez, tu familia. Bueno, tengo la fortuna de ser una familia de mezcla caldense con payanesa. Mi madre de Manzanares Caldas. Estudiosos y trabajadores. Estudiosos y trabajadores. Entonces allí hicimos en Popayán toda nuestra educación básica de primaria, bachillerato y afortunadamente en la excelente Universidad del Cauca hicimos la carrera de medicina con nuestro entrenamiento apropiado médico y quirúrgico. Como allí nosotros desde estudiantes fuimos ayudantes de primera mano de los mejores cirujanos haciendo apéndices, vesículas. De la forma afortunada práctica quirúrgica de la Universidad del Cauca me favoreció mucho en la competencia médica para hacer la especialidad de otorrinolaringología en la Universidad de Buenos Aires. Pero ¿cómo llegaste allá? O sea, ¿te ganaste una beca? A la Universidad de Buenos Aires llegué. ¿Por qué te fuiste para allá? Porque me costaba muchísimo dinero hacer la especialidad en Colombia al costo de las universidades en Bogotá. Yo no podía pagar mi estadía en Bogotá de tener una habitación, compartir un apartamento y obviamente los alimentos. El costo de Bogotá, yo no aguantaba a la economía que yo tenía. Claro. Entonces, en Buenos Aires estaría más favorable. De esa forma investigué qué partes de Sudamérica me convenían y me contestaron de las universidades en Brasil y en Argentina. Sopesé la importancia de la Universidad de Buenos Aires, tan reconocida mundialmente. Claro. Y así llegué a buscar la especialidad de otorrinolaringología y cirugía
de cabeza y cuello, porque se hace mucha patología oncológica, mucha patología tanto de tumores dentro del oído como dentro de las senos paranasales y o de la faringe o cara. Ese entrenamiento apropiado, porque lo bueno de los argentinos es que dejan el entrenamiento de la mano del nuevo cirujano cuando ven las habilidades de esos alumnos. Excelente. Afortunadamente llegábamos con las manos bien entrenadas de nuestras cirugías generales en Popayán, en la Universidad del Cauca. Me permitió competir pues con brasileños, con argentinos, y extrañamente allí me di cuenta de la gran migración de médicos a estudiar en la Argentina, españoles. Por la calidad. E italianos, por la calidad médica de la educación. Ok. Y bueno, entonces aquí estuviste en el Seguro Social, estuviste en la Clínica de Occidente. Entonces ya hablando de lo que es trabajar como independiente, como de crear tu propia empresa, ¿por qué te tomaste esa decisión de ser un médico adscrito a una clínica y trabajar independiente, montar tu consultorio, ser independiente, crear tu empresa? ¿Por qué te llevó a eso? El asunto es de que yo nunca tuve un jefe en mis decisiones. Entonces siempre mis decisiones eran personales a la aplicación del ejercicio profesional sin jefe. Entonces decidí y económicamente pude solventarme teniendo un consultorio particular, privado, y en ese entonces... ¿Te fuiste para Bogotá? En ese entonces... ¿O lo comenzaste acá? No, empecé en Cali y trabajando las medicinas prepagadas que me abrieron la puerta. Afortunadamente me abrieron la puerta la totalidad de las medicinas prepagadas. Bueno. No todos tienen ese privilegio. Ese entonces fue bueno, económicamente muy apropiado, con un crecimiento increíblemente importante, económico, y felicidad del ejercicio profesional independiente realizando todas nuestras técnicas quirúrgicas que traíamos. En ese entonces fui uno de los primeros cirujanos endoscopistas craneofaciales que empezamos pues a trabajar con cámaras, con lentes quirúrgicos, y la Sociedad Vallecaucana nos apoyaba en el excedente quirúrgico de técnicas quirúrgicas que no cubrían las empresas de la salud, como es la cirugía estética y como empezó también la cirugía del ronquido y de la apnea, que no cubren las empresas de medicina prepagada aún hoy en Colombia. Bueno, hablando de eso, Alejo, quiero contarles que el doctor Alejandro, pues yo lo conocí hace tiempos porque yo siempre he sufrido de los oídos. Entonces y yo nadaba mucho, entonces iba donde él y él me hacía la limpieza de los oídos. Él tiene un producto especial que es formulado por él, es una fórmula. Entonces él me vendía el producto y por eso iba y lo visitaba. Después él se fue a vivir a Bogotá, montó su consultorio en Bogotá, y una vez que yo venía a Bogotá, fui a Bogotá, entonces fui donde él, porque hacía tiempo no lo veía y quería que me mirara los oídos. Yo tenía un problema de sleep apnea o apnea del sueño. En Estados Unidos, allí lo que me recetaron fue utilizar una máquina. Entonces yo utilizaba una máquina que prácticamente es como un respirador. Lo que hace es empujar oxígeno para que uno pueda dormir bien sin roncar, sin el sleep apnea.
Acá vine donde Alejandro y Alejandro me dijo, Carlos, tú cuenta un poquito de mi caso. El componente de la apnea obstructiva se produce a dos alturas diferentes. Uno es la obstrucción nasal y sinusal y la otra es la obstrucción faríngea e hipofaringia. Entonces, hay dos momentos marcados que hacen que el paciente tenga apnea o no paso de aire o de oxígeno en ese momento, y estos roncadores hacen taquicardia y ahí es donde tienen el riesgo de producir infarto. Entonces, cuando yo examiné a Carlos Alberto, me di cuenta que tenía desviación de tabique y gran hipertrofia de los cornetes inferiores o maxilares y de los cornetes medios etmoidales bulosos, se llaman, o obstructivos. Y una apnea importante por tener gran aumento de la óvula o campana, y esto generó una caída de todo el paladar blando a la faringe y a la hipofaringe. Ese adosamiento de la musculatura palatal mucoso faríngeo hace la apnea obstructiva severa. Allí, a través de nuestros conocimientos practicados en Buenos Aires, diseñé una técnica quirúrgica personal en el paladar blando, dado los antecedentes de haber retirado muchos tumores, me permitió Alejandro, ese conocimiento anatómico. Esto quiero hacer énfasis porque es una técnica que no es la técnica normal, sino de todo lo que él ha ido a nivel mundial y todo eso, él creó su propia técnica, que es bien importante. Disculpa, continúa. Eso se llama uvulopalato-faringoplastia de suspensión central, pero en muchos pacientes primero tengo que hacer una reducción de amígdalas, no amputación de las amígdalas con electrocauterio o láser. Retiro aproximadamente gigantes amígdalas y les quito el 80 o el 90% de sus amígdalas, pero al dejarles el 10 o el 15%, la fisiología de las defensas quedó indemne. Gigantes amígdalas quedaron reducidas a mínimas amígdalas, pero inmunológicamente el paciente correcto. Y el diseño palatal para hacer el ascenso de la musculatura central en el paladar, formando el ligamento central palatal, que como no es una técnica del mundo, es una técnica del doctor Delgado, Alejandro Delgado Ramírez, decidí colocarle uvulopalato faringoplastia de suspensión central del doctor Delgado Ramírez. Lo impresionante es que esa misma noche dejé de utilizar el aparato que usted estaba utilizando y dejé el ronquido, duermo perfectamente. Y algunas cosas que yo sentía, digamos, a mí me daba dolores de cabeza todos los días y yo pensaba que era por el estrés del trabajo. Entonces yo pensaba que era eso, para mí era normal tener ese dolor de cabeza todos los días y tenía mis pastillas de Excedrin y me la tomaba. Todos los días tomaba una pastilla de Excedrin. Para mí eso era normal. Y muchas cosas. Eso me cambió la vida. Es como bajé de peso, mejor dicho, fue un día que como que hubiera vuelto a nacer. Y si no hubiera sido por eso, seguramente hubiera tenido, porque no solamente no respiraba en la noche, sino que tampoco respiraba en el día, según el diagnóstico que hiciste. Pero bueno, Alejo, sé que entonces, trabajando ya con tu consultorio, estuviste en Bogotá, ahora estás en Pereira, ¿cierto? Sí. Cuéntanos un poquito de esa transición, porque sé que has tenido problemas, digamos que todos los médicos se han visto afectados aquí por dos crisis. La primera es la crisis del COVID, tremenda crisis donde no podía casi ni verse las personas. Y desde el tipo de vista empresarial, desde el punto de vista de tu negocio, ¿cómo pasaste esa época del COVID?
La época del COVID nos llevó a tener financieramente? que económicamente vivir de los ahorros. Mm, Siempre fueron 6, 7 meses en donde la mayoría de los médicos, por no decir todos, nos tocó obligatoriamente cerrar los consultorios y los que trabajaban en los hospitales dedicarse a lo que era su trabajo exclusivamente de hospital y vivir exclusivamente de su salario que producían en ese hospital. Los que no teníamos vínculo hospitalario nos tocó que estar brazos cruzados, mm. rezar mucho para que esto pasara rápido y después de 7 meses pudimos volver nuevamente a trabajar en el consultorio, sobrevivir Excelente. a eso, sobrevivir bien al COVID y el nacimiento del gasto absolutamente necesario de alimentos y servicios y de impuestos que Claro, pagamos todos los colombianos. claro, porque a pesar del COVID tocaba pagar impuestos, por supuesto. Pero, y bueno, entonces esa fue una crisis, saliste, inclusive cuando acababa de pasar el COVID fue cuando me hiciste la cirugía, fue en ese tiempo, porque yo vine recién pasado el COVID e inclusive me acuerdo porque uno de los temas era que la clínica no había permitido hacer cirugías que no fueran de urgencias. Entonces me tocó esperar a que se diera el momento en que me dieran una sala, pues que le dieran una sala a Alejandro para que me pudiera hacer la cirugía. Pero, y otra crisis que han pasado también, digamos, en lo que es en la medicina acá, es en el gobierno actual ha habido algunos inconvenientes con los ingresos de los médicos y sobre todo los médicos que trabajan independientes. Eh, ¿Cómo superaste eso? Sé que ahora estás en Pereira. ¿Por qué tomaste esa decisión? ¿Cómo te afectó y cómo estás ahora? La decisión fue la llegada de este comunismo, socialismo, que quiso que todo lo cubriera el Estado. Entonces esa congestión hospitalaria que afortunadamente ya estamos superando. Entonces de esa forma yo ya con mi esposa decidimos trasladarnos a vivir a un lugar más económico, Okay. donde pudiéramos solventarnos mejor, que fue la ciudad de Pereira, la capital del eje cafetero. Y en ese entorno, los alimentos más económicos, muy bien proporcionados, las frutas, las verduras, las carnes, los pescados, el cerdo, que es tan delicioso. La mejor comida de Colombia, La exactamente, sí. mejor comida de Sí, Colombia. oye, quiero contarles una anécdota porque esto lo van a ver, pues, digamos, en todas partes del mundo. Eh, Resulta que yo hubo un tiempo que hacía investigación de mercados y lo hacía para varias empresas, entonces viajaba mucho y una vez hice un trabajo que tuve que ir a las principales ciudades de aquí del país. Entonces siempre iba, contrataba a un taxista el día completo y les hacía la ruta de las personas que tenía que ir a ver. Cuando fui a Pereira, y siempre lo primero que pregunto al taxista es dónde venden la mejor bandeja paisa, porque ese es mi plato favorito. Entonces, entonces cuando llegué a Pereira, le dije al señor, ¿dónde vende la mejor bandeja paisa? Y me dijo, le tengo la mejor, espere y verá, yo le voy a hacer la reservación. Entonces él se bajó, llamó, hicimos las vueltas y todo eso, y dijo, ya vamos al restaurante. Ya, excelente. Y cuando fuimos, dijo, es privado. Y yo, bueno, chévere. Pues así, en Bogotá hay unos restaurantes que hay que tocar la puerta y todo eso, entonces no se me hizo raro. Y llegó, tocó la puerta, y cuando abre, dice, hola mamá, me llevó a la casa de la mamá de él. Me preparó. Me dijo, es que lo siento, pero la mejor bandeja paisa la prepara mi mamá. O sea, es una anécdota muy linda, muy chévere, y es apenas una muestra de lo que es la gente de Pereira. La gente de Pereira es una gente muy, muy linda, yo los quiero mucho.
Y lo que dice Alejo es cierto, bueno, la comida es espectacular. Pero bueno, entonces, ¿cómo te está yendo ahora? Saliste de Bogotá por la cuestión de los costos, te fuiste para Pereira. ¿Cómo haces, digamos, económicamente, cómo haces para comenzar de nuevo a construir una clientela? ¿Cómo haces para atraer a las personas? ¿Cómo fue ese proceso? La vida nos ha enseñado con las dificultades que uno lo hace en la compañía de nuestro Padre, Dios, Jesucristo, la Virgen María, y digo yo, y sus santos, porque definitivamente es con la mano de ellos que yo logré nacer de cero de pacientes, porque no teníamos ni un solo paciente. Claro. Ubicarnos en el lugar que escogimos, que se llama Megacentro Pinares, la Torre 1, y nos fuimos a estar en el piso 11, estamos actualmente en el consultorio 1105, y del Megacentro Pinares. De esa forma pudimos tener un consultorio de igual dimensión que el teníamos en la clínica del Country de Bogotá. Pero bueno, ¿y cómo hiciste entonces? Porque para que te llegara el primer paciente, ¿cómo hiciste para que los pacientes comenzaran a llegar? Cuéntame el primer paciente cómo llegó. El primer paciente, lo bueno de Pereira y del eje cafetero es que vienen muchos extranjeros. Entonces empezaron a llegar o norteamericanos, y empecé a notar también extrañamente que llegaban franceses o italianos o portugueses también, Claro. que vienen que les gusta el eje cafetero. Y tus pacientes entonces son, digamos, ¿qué porcentaje son extranjeros? Actualmente un 20%. Okay. Ya es un 80% del local ya de ya Pereira te estás que dando a ya nombrar. me ¿Hace cuánto está en conocieron. Pereira? Hace cuánto? 14, 15 meses. Ok, ya. Bueno, pues Solamente 15 meses. Pero ya te están visitando localmente y todo pero eso, me estás creando un llega nombre. mucho paciente, afortunadamente particular, que de los colegas observo que están como todo el mundo tranquilo. Uno ve los que hacen su ejercicio profesional cardiovascular o respiratorio, y en ellos yo les derivo los pacientes a los cuales operamos de la apnea y el ronquido, y ver que aquellos hipertensos, cómo les ayuda la cirugía para mejorar su signología y sintomatología de la hipertensión. Y del dolor, como en gente que decía, es que a mí me dolía la cabeza, yo me mareaba, yo tenía esto o aquello. Todo eso es postural respiratorio afectado, Claro. que cuando se corrige, el paciente se le desaparece sin que él al inicio se dé cuenta de los síntomas que traía. Y ver que cuando uno mejora la inspiración y la expiración, se mejora la olfacción. La gente que mejora la olfacción, se le mejora el gusto. Claro. Porque el gusto viene desde el olor despierto, y hace que el gusto se desarrolle mejor. Eso me pasó a mí, porque cuando Alejo me operó, entonces no solamente pues respiré mejor y todo eso, sino que la comida me comenzó a saber mucho mejor. Por eso es que me encanta el chicharrón. Entonces cada que puedo yo me como un chicharrón, porque es que para mí la comida es lo que más disfruto. Bueno, Alejo, muchas gracias por haber venido. Estamos en la ciudad de Cali, él vino desde Pereira. Gracias por eso. Y digamos que haciendo un resumen de lo que ha sido la vida de Alejandro, es una persona que comenzó básicamente adscrito, como médico adscrito a varias clínicas, después se quiso independizar, se fue para Bogotá, tuvo una crisis, pero la superó en Bogotá con los ahorros que había hecho,
y después se fue a Pereira debido a la crisis de la salud que hay en Colombia en este momento, pero la ha superado y ya ha creado el mercado. De acuerdo a lo que tú me has dicho, lo que yo tomo de esto es como una persona que no tenía los recursos para ir a Bogotá a estudiar lo que quería estudiar, decide irse a otro país y eso para mí es liderazgo. No cualquiera lo hace. Lo otro es que me encanta es la forma como mencionas a Dios, porque yo pienso que uno tiene que tener su parte espiritual. No estoy diciendo que hay que ser católico, que hay que ser cristiano de tal, no. Todo el mundo necesita tener su espiritualidad porque ese es el apoyo, ese es el fundamento. Y otra cosa que me gustó también que mencionaste, Alejo, es acerca que hablaste mucho de tu pareja, que ha sido tu apoyo, ¿sí? Porque uno como persona, uno necesita unos puntos de apoyo para uno salir adelante. Y lo que yo creo es que el hombre es quien provee, quien trabaja, pero la mujer es quien lo apoya a uno. Como dicen aquí en Colombia, detrás de un buen hombre hay una excelente mujer. Y yo creo que eso es lo que pasa en tu vida. Has sido una persona muy bendecida y muchas gracias, Alejo, por venir a esta entrevista. Hoy en la compañía de mi esposa Marta Cecilia, pues estamos juntos desde que yo llegué a Colombia en el año 90 y desde allí con ella organizándome mi vida en todo sentido, laboralmente y la compañía de Papá Dios que nos mantiene juntos. Pero ella también es como una parte muy importante de tu organización, ¿no? Porque digamos que ella es la que hace los contactos, la que agenda las citas, todas esas cosas. Entonces, un excelente apoyo no solamente en el matrimonio, pero también en el negocio, ¿no? Han Siempre trabajado juntos, básicamente. ella es la que maneja el negocio, ella es la que ayuda a las citas médicas, es la que controla, es la que cuida, es a la que le hacen los pagos. Entonces, de esa forma, yo no veo X o Y dinero, sino que ella lo administra para todo. O sea que tú eres el operador, el especialista y ella es la CEO de la empresa. Yo creo que tuve que haberla entrevistado a ella más bien. Fue muy bien. Ella, bien, gracias. Bueno, muchas gracias, Alejo.